que nada, hay que cumplir con lo pactado y tenemos pendiente estas últimas dos clases que son los tumores de pleura y mediastino. En honor a las personas que han entrado a la hora establecida, vamos a iniciar la clase el día de hoy. ¿Sí? Ya le pasé la clase a la delegada a través del WhatsApp, así que ahí se las puede compartir. Bien, vamos a hablar sobre tumores de pleura y mediastino. Empecemos por tumores de pleura. La afectación tumoral de la pleura realmente es un problema bastante frecuente, ¿no? Más frecuente de lo que se cree realmente, ¿no? Eh, Básicamente está caracterizada por la presencia de tres tipos de presentaciones tumorales, que son los tumores primarios, los tumores propios de la pleura, que son más raros, ¿no? Y también tumores metastásicos, que son los más frecuentes, vale decir, aquellos tumores que se establecen en otro órgano primariamente, ¿no? Puede ser la vecindad más cercana que tiene la pleura es el mismo pulmón, ¿no? U otros órganos, ¿no? Como puede ser la mama, por ejemplo, puede ser los mismos ganglios linfáticos, producto de un linfoma, o más a distancia, como puede ser los ovarios, por ejemplo, o el estómago, que es más cercano, ¿no? Entonces, básicamente los tumores de pleura de tipo metastásico son los más frecuentes, eso en primer lugar. Y también son los tumores que dan con mayor frecuencia presencia de derrame pleural, ¿no? Y vale decir que las características que ya le hemos estudiado del líquido pleural en la clase de pleura es que este líquido es un exudado generalmente, ¿no? O puede ser un líquido pleural de contenido hemorrágico. También puede presentarse otras variantes, como puede ser un quilotórax, ¿no? Producto de un linfoma, por ejemplo. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, la pleura es asiento de muchas patologías, ¿no? Y dentro de estas patologías se encuentran los tumores propiamente dichos, ¿no? Que pueden ser metastásicos por frecuencia, ¿no? Y los tumores primarios como el mesotelioma pleural, ¿no? O los tumores más raros como son los tumores fibrosos de pleura, los lipomas, los sarcomas, que representan poco menos del 10%, ¿no? Entonces ahí tienen un cuadrito que vamos a ver también en base a otros trabajos durante la presentación, que básicamente resume el porcentaje o incidencia de los tumores pleurales, ¿no? De tipo primario, que están en recuadro de color rosado, y el de tipo metastásico, que son la mayoría, y en porcentaje los tienen ahí, ¿no? El más frecuente por vecindad obviamente es el pulmón, le sigue la mama por el drenaje linfático que tiene, que llega hacia la pleura, ¿no? Pueden ir por vía linfática a las células neoplásicas, los linfomas propiamente, ¿no? Los linfomas de ganglios mediastinales y los tumores de ovario, de estómago u otros, ¿no? Muchas veces también encontramos tumores primarios de pleura de estirpe desconocida, ¿no? Entonces, que representan más o menos un 7%. Los tumores de pleura son realmente muy importantes de poder determinar y de diferenciar, ¿no? Por estudios de imágenes, ¿no? En los estudios de imágenes ustedes se van a ver siempre expuestos a determinadas manifestaciones radiológicas, sobre todo en radiología de tórax principalmente, donde que es lo que la herramienta más cercana que van a tener a la mano, y van a tener una serie de imágenes que van a ser a veces un poco difíciles de interpretar. Entonces, aquí les tengo un esquema para que les sirva de herramienta útil, a manera de tip, ¿no? Diagnóstico, en los cuales ustedes pueden diferenciar las radiopacidades que se presentan en los campos pulmonares que están cercanos a la pleura, ¿no? Y poder determinar si estas radiopacidades realmente corresponden a pleura o corresponden a una lesión extrapulmonar, por ejemplo, ¿no? O a una lesión de tipo propiamente parenquimal.
Entonces, miren ustedes en ese esquema, en donde se ve el campo pulmonar de color lila, hay una radiopacidad redonda en la parte superior que forma un ángulo agudo con el borde pleural, ¿no? Entonces, cuando forma un ángulo agudo, generalmente se trata de una lesión de tipo parenquimal, vale decir, propia del pulmón. En cambio, si la reopacidad hace un ángulo obtuso, como en la figura que está en la parte inferior de la silueta pulmonar, básicamente eso nos da a entender que se trata de origen extrapulmonar, ¿no? Que puede ser lesiones que están comprometiendo a la pleura propiamente dicha o otras lesiones que son fuera del pulmón, ¿no? Y esto da una signología que es relativamente frecuente que se conoce como el signo de la embarazada, ¿no? Como si fuera el vientre de una mujer que está gestando, ¿no? Un vientre grávido, ¿no? Utilizando un poco la imaginación, ¿no? Dieron esa denominación un poco caprichosa, ¿no? El signo de la embarazada. Entonces, básicamente, ustedes en la radiografía de tórax pueden encontrar estas radiopacidades, estas densidades, que pueden formar ángulos obtusos con la pared torácica, ¿no? Y eso nos da un origen de tipo extrapulmonar, a diferencia de las lesiones intrapulmonares que aparecen con contornos nítidos y que forman ángulos agudos en la pared torácica, ¿no? Entonces, esa es una manera de poder diferenciarlo. También es importante, y ya lo hemos visto en las clases anteriores, ¿no? Sobre todo en la primera clase, eh, el tema de la diferenciación de lo que es asbestosis versus las manifestaciones propias a la enfermedad relacionada a la exposición a asbesto, ¿no? Asbestosis propiamente dicha es básicamente la fibrosis intersticial difusa bilateral producida por la exposición al asbesto, ¿no? Esa exposición de larga data y que predominantemente se manifiesta con lesiones a nivel pulmonar, ¿no? La presencia de bandas y líneas subpleurales y radiopacidades de tipo parenquematosas o incluso de tipo fibróticas, ¿no? A diferencia de la enfermedad relacionada a asbesto, que puede tener manifestaciones tanto de tipo neoplásicas como no neoplásicas, ¿no? Básicamente el derrame pleural, por ejemplo, por una exposición aguda, ¿no? O que puede ser subsintomática u oligosintomática, ¿no? Algunas personas hacen derrame pleural que muchas veces puede pasar desapercibido. Las placas pleurales propias de la exposición a asbesto, ¿no? Que se ven en las radiografías y también se ven en las tomografías, ¿no? O las atelectasias redondas, por ejemplo, ¿no? Y la fibrosis pleural difusa, ¿no? Lo que se conoce como el mesotelioma de tipo fibroso benigno, como también maligno. Entonces, aquí les traigo un corte tomográfico donde ustedes pueden ver cómo el parénquima está comprometido, ¿no? Con áreas de fibrosis, algunas bronquiectasias y también hay líneas o bandas subpleurales en relación a asbesto, como lo muestran esas flechas de color negro, ¿no? Acá también tenemos esas otras bandas, ¿no? Subpleurales, ¿no? Que van hacia el parénquima, que están relacionadas a asbestosis. Acá también tenemos áreas en vidrio esmerilado, ¿no? En relación a asbestosis. Y a diferencia de la enfermedad relacionada a asbesto, como habíamos dicho, el derrame pleural es el más frecuente, puede presentarse por una exposición bastante larga, puede ser de uno o ambos lados, y se puede resolver en pocos meses o puede persistir o ser recurrente. Las placas pleurales también, aquí vemos, por ejemplo, estas placas son subpleurales, como las muestran las flechas de color negro, son asintomáticas, generalmente son hallazgos y se relacionan a la presencia de depósitos de asbesto en la pleura parietal, ¿no? En la pleura parietal y hasta un 10% pueden calcificarse y pueden verse en la radiografía, ¿no? Todo lo que tiene densidad cálcica se va a ver en la radiografía. Acá tenemos una radiografía donde se ven, aquí hemos puesto diferentes flechas para que ustedes puedan identificar
¿no? Las placas pleurales, ¿no? Que pueden darse en las partes anteriores del tórax, ¿no? Como unas calcificaciones de bordes irregulares, o también en las bases de las bases pulmonares, ¿no? Donde se puede ver una mayor radiodensidad, sobre todo a nivel diafragmático. Y también otras placas que pueden verse a nivel mediastinal, como se muestra en la figura, ¿no? Vamos a ver aquí con el puntero, para que ustedes puedan identificar mejor. Acá hay una placa cercana al mediastino. Esta, no sé si logran ver en sus dispositivos, pero esta es una línea mucho más blanca, más acentuada en relación a placas pleurales diafragmáticas. Y aquí hay otras placas, ¿no? Que están más anteriores, calcificadas, ¿no? Siguen todos esos contornos, son placas pleurales. Aquí, por ejemplo, también tenemos otra manifestación, como habíamos referido, el engrosamiento pleural difuso relacionado a asbesto, ¿no? Vemos aquí cómo la pleura se engruesa, ¿no? Y se hace notoria, se hace notoria. Y puede cursar con derrame pleural, ¿no? Puede cursar con derrame pleural. La telectasia redonda también es otra manifestación, ¿no? Es secundaria a un proceso inflamatorio y fibrosis consecuente, ¿no? También se le conoce como pseudotumor de asbesto porque no es un tumor, sino es una retracción del parénquima, o también se le conoce como el síndrome de Blesowski, ¿no? Es un término que ya no se usa, pero básicamente lo que se usa en el día a día es el término atelectasia redonda, ¿no? Y está básicamente asociado a áreas de engrosamiento pleural, ¿no? Y nos da un signo bastante significativo que es el signo de la cola del cometa. Y lo tenemos, ¿no? Miren, en la primera imagen superior hacia la izquierda de sus dispositivos, ustedes pueden ver la telectasia redonda, ¿no? Con su traccionamiento de las bandas, ¿no? Parenquimatosas, que es una especie de cometa, ¿no? Una especie de cometa Halley, ¿no? Así como si estuviera viajando un cometa. En la radiografía también se puede ver una radiopacidad menos diferenciada, obviamente, ¿no? Pero el signo de la cola del cometa se ve básicamente a nivel de la tomografía. Otra manifestación benigna, ¿no? Propia de las patologías pleurales es el mesotelioma pleural fibroso benigno, ¿no? Que es un tumor, como su nombre lo dice, no neoplásico, ¿no? Que afecta el revestimiento tanto del pulmón como a la pleura, vale decir, afecta la pleura parietal y la pleura visceral, ¿no? Muchas veces puede ser de tipo asintomático. A diferencia de el mesotelioma pleural maligno, ¿no? Que es la neoplasia pleural primaria más frecuente, ¿sí? Tiene una incidencia anual de 1 entre 100.000 en población americana, y la afectación más frecuente es a nivel de la pleura parietal, ¿no? Menos frecuentemente también se presenta en otras serosas como el peritoneo, como el pericardio o la túnica vaginal, ¿no? Y está relacionado obviamente a asbesto, ¿no? Y a un tiempo de exposición bastante largo, 20 a 40 años, ¿no? Habíamos dicho también en la clase de enfermedades ocupacionales que generalmente es más frecuente en varones, obviamente por la exposición, por el tipo de trabajo, y también está relacionado ¿a qué? A tabaquismo, ¿no es cierto? Tabaquismo, asbestosis, eso es igual a mayor riesgo de mesotelioma pleural maligno. La clínica es inespecífica, generalmente se manifiestan los síntomas relacionados a derrame pleural, ¿no? Al derrame pleural maligno, que es lo que vamos a ver más adelante, ¿no? Y generalmente este mesotelioma pleural maligno tiene una sobrevida bastante baja, ¿no? Entre 1 a 3 años como máximo. Su clasificación es predominantemente anatomopatológica, ¿no? Las estirpes más frecuentes son la de tipo epitelioide, seguida de la sarcomatoide, o la de tipo mixta, vale decir, epitelioide y sarcomatoide. Es importante poder diferenciar estas estirpes, ¿no? Porque también en esto se basa también el tratamiento que van a recibir. Por lo general, el tratamiento médico
a base de quimioterapia con cisplatino, puede responder parcialmente, pero muchas veces tiende a recurrir, ¿no? Y el pronóstico es malo. Es también causal de derrame pleural maligno persistente. Muchas veces no se puede practicar pleurodesis porque la pleura es demasiado gruesa, hay afectación, ¿no?, de toda la hoja pleural de tal manera que es imposible hacerlo. Y también tiene, su estado avanzado no permite realizar resecciones, ¿no? La cirugía no está indicada en este tipo de patología neoplásica, es de mal pronóstico. Entonces, puede diseminarse incluso hacia partes externas de la cavidad torácica, o sea, hacia la pared torácica, al diafragma, ¿no?, que es lo más frecuente, o hacia el otro lado, al lado contralateral, ¿no?, una diseminación pleural contigua, porque entiéndase que las pleuras, de ambos lados se comunican. Ocasionalmente puede haber diseminación hematógena o de ganglios mediastínicos. Acá tenemos algunos ejemplos, ¿no?, de esta neoplasia pleural, este tumor pleural maligno, ¿no? Perdón, que generalmente es unilateral, ¿no? Se caracteriza por engrosamiento pleural, se le conoce como engrosamiento en mamelón, ¿no? Y hay compromiso de las cisuras también. Hay estudios de imágenes complementarios, como son la tomografía, ¿no? En primer lugar, que es el examen de elección para poder delimitar bien la extensión del tumor y orientar el abordaje terapéutico, ¿no? Y también en respuesta al tratamiento, ¿no? Aquí básicamente es para poder evaluar, la presencia del líquido, si está organizado o no, hacer estudios, en base a biopsia de pleura y para poder determinar el tratamiento. La resonancia magnética nuclear con gadolinio también puede permitirnos una mejor, visualización de la extensión tumoral, sobre todo si hay compromiso de pared torácica y de diafragma. Y, la tomografía por emisión de positrones, el PET scan, es útil para evaluar el compromiso de ganglios, de los nodos linfáticos y la metástasis de tipo oculta. Acá tenemos algunos ejemplos en base a estos exámenes de imagen, ¿no? Vemos aquí en la tomografía, por ejemplo, el engrosamiento pleural, ¿no? Y la contracción del hemitórax, ¿no? Se ve como una reducción del volumen del tórax por el engrosamiento pleural. Todo esto que está acá, es el engrosamiento pleural, ¿no?, la neoplasia. ¿Ok? Y entonces se ve como una especie de contracción, ¿no?, como si hubiera contraído el pulmón. Acá también vemos engrosamiento pleural, ¿no? Incluso acá hay como una especie de masa, ¿no? Una masa bastante grande y obviamente que cubre todo el revestimiento pleural, ¿no? Entonces, cuando ustedes vean estas imágenes así mamelonadas, ¿no?, irregulares, con un engrosamiento del espesor pleural, eso es lo más probable que se trate de un mesotelioma maligno. Aquí vemos también en esta ventana mediastínica, ¿no?, el engrosamiento de la pleura, ¿no? Se mete la pleura entre las cisuras, ¿no? Cisuras pleurales, también se ve. Acá hay una placa pleural, por ejemplo. Acá también hay una placa pleural, hay derrame pleural, y acá también hay un engrosamiento de la pleura, ¿no? ¿Ok? Es irresecable, obviamente, cuando ya ha invadido el diafragma, ha invadido tejidos blandos, estructuras óseas, ¿no? Las costillas, hay compromiso de ganglios, entonces todo eso lo hace inoperable. Aquí miren, por ejemplo, cómo ha invadido la zona mediastínica, ¿no? En esta flecha de color azul, ¿no? O acá también, ¿no? En la invasión mediastínica. También acá en la flecha de color rojo se ve la invasión de los tejidos blandos, ¿no? De los tejidos blandos de la pared torácica y también del compromiso óseo de los arcos costales. Esto es totalmente inoperable. Acá vemos resonancia magnética, ¿no?
Acá vemos el engrosamiento del mesotelioma, ¿no? Y este es sin contraste y este es con contraste, ¿no? Acá hay gadolinio que capta la tumoración, ¿no? ¿Ok? Lo mismo acá, sin contraste y con contraste, ¿no? Con la captación de contraste, ¿no? Lo que indica actividad, pues, celular importante, ¿no? Debido a la neoplasia. Este es un PET scan, ¿no? Donde también muestra actividad metabólica, ¿no? Con la captación de desoxiglucosa, flúor de desoxiglucosa, ¿no? Que nos permite ver actividad celular metabólica, ¿no? En relación a la neoplasia. Acá están los mamelones, ¿no? Este es un mesotelioma, ¿no? Cuando vean este tipo de imágenes, piensen siempre en mesotelioma. El linfoma pleural es otra manifestación de tumor dentro de lo que es la pleura, ¿no? Básicamente es secundario a enfermedad de Hodgkin, al linfoma de Hodgkin o no Hodgkin, ¿no? Es esta entidad linfoproliferativa tiene un compromiso bastante frecuente asociado a esas adenopatías mediastínicas, ¿no? O a un linfoma propio del pulmón, ¿no? O como recurrencia de la enfermedad de Hodgkin o de no Hodgkin, ¿no? Es raro que debute de esa manera, generalmente es una manifestación secundaria. Acá vemos, por ejemplo, ¿no? La invasión, ¿no? del linfoma, ¿no? En el espacio pleural. Ahora ustedes me dirán, pero esto parece también un mesotelioma. Sí, pues parece un mesotelioma, pero para eso sirven los estudios de abordaje diagnóstico como pueden ser las biopsias de pleura, ¿no? Para poder diferenciar. Porque uno se llama mesotelioma, que vale decir de células mesoteliales, y linfoma vale decir de la alteración de las células linfocitarias. El tumor fibroso pleural, ¿no? Es un tumor que puede manifestarse de tipo solitario, ¿no? Aislado, puede estar en relación también a presentar poblaciones celulares que tengan algún tipo de comportamiento de liberación de sustancias derivadas de la insulina, por ejemplo, ¿no? Y hagan que este paciente presente cuadros de hipoglicemia, por ejemplo. Es una de las características de este tipo de tumor, ¿no? Es un tumor que puede crecer y puede dar mayor sintomatología por el crecimiento más del tumor que de las estirpes celulares, ¿no? Entonces, si ven un tumor así, de tipo fibrótico, solitario, único, que va creciendo y que da manifestaciones de hipoglicemia, por ejemplo, ese es un tumor fibroso pleural. Acá tenemos otro, ¿no? Acá está, en la lateral. Y van creciendo, como les decía, miren cómo va invadiendo, ¿no? Ya no compromete solo la pleura, sino compromete también el pulmón, ¿no? Y eso ya provoca, pues, dificultad respiratoria, cuadros más aparatosos por compromiso de otros órganos, ¿no? Sobre todo de tipo compresivos. Es una masa homogénea, bien definida, ¿no? Lobular, puede estar dentro de las cisuras, ¿no? Es diagnóstico diferencial, por ejemplo, con tumor fantasma, ¿no? Puede producir efecto de masa, atelectasias, ¿no? Por compresión de estructuras adyacentes, puede haber calcificaciones intralesionales y compromiso de la pared torácica hasta un 8%, ¿no? En las tomografías se ve esa imagen heterogénea, con ocasiones con áreas centrales hipodensas, ¿no? Y si se aumenta la diferencia con aplicaciones de sustancia de contraste, podemos ver áreas de necrosis, hemorragias o degeneraciones quísticas. Aquí vemos, por ejemplo, ¿no? Tumor fibroso pleural de diferentes tamaños, ¿no? Con densidades heterogéneas, ¿no? Pues puede estar relacionado a áreas de necrosis, por ejemplo, ¿no? O zonas hemorrágicas. A la resonancia, el tumor de fibroso pleural también es de baja señal, ¿no? Sobre todo a nivel de T1, T2, ¿no? Con alto contenido de tejido colágeno y baja celularidad, por eso que señal.
a diferencia de aquellos que tienen alta señal en T2, ¿no? Que tienen áreas de necrosis y degeneración quística, ¿no? Captan de manera heterogénea el gadolinio. Acá vemos, por ejemplo, acá está este tremendo tumor fibroso pleural, ¿no? Con áreas de necrosis, degeneraciones quísticas, ¿no? Y con una captación muy heterogénea del gadolinio, ¿no? Eso blanco, brillante, es el gadolinio. Entonces, mire, tremenda masa, ¿no? El lipoma pleural no es estrictamente un tumor pleural, acá me falta escribir tumor, ¿no? No es estrictamente un tumor pleural, es afectación de la grasa que se encuentra bajo la pleura parietal, es infrecuente, ¿no? Casi siempre es un hallazgo de imagen, ¿no? Y para hacer un diagnóstico de certeza hay que hacer una tomografía, ¿no? Computada, ¿no? Hay dos formas de presentación, intratorácica o a través de la pared del tórax. Acá vemos, por ejemplo, no se nota muy claro, pero acá está la densidad, ¿no? Densidad de grasa. ¿No? Si ustedes lo comparan con, por ejemplo, con la grasa subcutánea, ¿no? Debajo de la piel, tiene esa misma densidad, ¿no? Es un lipoma pleural. Acá tiene mucho más claro, ¿no? Por ejemplo, acá ustedes comparan esta densidad con la densidad de grasa que está aquí, ¿no? Es la misma densidad, ¿no? Las mismas unidades Hounsfield, ¿ok? Es un lipoma pleural. Se opera si es que hay crecimiento o compresión de algún tipo de estructura importante, pero si no, no tiene mayor tratamiento. Y las metástasis, como les había manifestado, ¿no? Son las manifestaciones tumorales de las pleuras más frecuentes, ¿no? A la cabeza del pulmón, seguido de la mama, el linfoma y otros como el estómago, por ejemplo, ¿no? O los ovarios, ¿no? Y es la causa más frecuente de derrame pleural. Entonces, metástasis pueden haber muchas, ¿no? Que comprometen la pleura de diferentes maneras, ¿no? De forma intercisural, de forma solamente localizada, ¿no? O que pueden simular, pueden simular pseudotumores, ¿no? Entre en las cisuras pleurales. Acá también hay otras áreas de metástasis, miren, varias lesiones, ¿no? Varias lesiones que comprometen la pleura, por ejemplo, ¿no? Esto puede ser de origen mamario, por ejemplo, ¿no? Entonces, la patología pleural maligna siempre es bueno interpretarla a través de las imágenes, sobre todo las imágenes tomográficas, ¿no? Las imágenes tomográficas me pueden dar algunos hallazgos, mucha sugerencia de que se trate de malignidad, sobre todo si el engrosamiento de la pleura es de tipo nodular o mamelonado, como habíamos dicho, ¿no? En base a lo que es la sospecha de mesotelioma maligno. Si el grosor de la pleura es de más de 1 centímetro, vale decir 10 milímetros, si hay un engrosamiento concéntrico pleural, ¿no? O un engrosamiento de la pleura mediastínica también. Entonces, estas neoplasias metastásicas secundarias en pleura dan manifestaciones importantes como es el derrame pleural maligno, ¿no? Y es un punto muy importante de entender porque este es lo que ustedes van a ver, ¿no? O sea, el paciente no va a ir con una etiqueta diciendo tengo un lipoma, tengo un linfoma, tengo mesotelioma, tengo un tumor fibroso de pleura, no, eso son los menos, ¿no? Los que van a llegar son así como muestra la figura radiográfica, con derrame pleurales generalmente masivos, ¿no? O por lo menos ocupando más de la mitad del hemitórax afectado, ¿ok? Entonces, en esos pacientes hay que hacer la evaluación, todo derrame debe ser estudiado, ¿no? Y obviamente descartar malignidad. Entonces, con 3 procedimientos, cuando tengamos un paciente disneico que llegue a la emergencia o a la consulta y que bajo el examen físico hayamos encontrado manifestaciones de un derrame pleural importante, el segundo paso va a ser hacer una radiografía, tanto frontal como lateral, ¿no? Del lado afectado, para proceder posteriormente a realizar una toracocentesis, que es la segunda figura que se ve allí, para poder hacer un estudio completo, citoquímico,
micobacteriológico y citopatológico, como es la tercera figura que se muestra ahí. Entonces, ese es el paso a paso, el procedimiento correcto para estudiar a este tipo de pacientes. Entonces, el derrame pleural maligno es aquel que se diagnostica al detectar células malignas, obviamente en el líquido pleural o en la biopsia pleural. ¿Sí? El derrame pleural maligno está asociado, obviamente, a causas asociadas a neoplasias que vienen de otros órganos, ¿no? Son la segunda causa de exudado después de los derrames paraneumónicos, ¿no? Los carcinomas pulmonares, nuevamente, de mama y los linfomas representan el 75% de los derrames pleurales malignos, ¿no? Y el 70% de los derrames pleurales masivos, como el que hemos visto en la figura, son derrames pleurales malignos. Entonces, cuando ustedes vean esos derrames masivos, siempre piensen que lo más probable es que se trate de un derrame pleural maligno. Acá hay casuísticas, ¿no? Publicadas en libros y en trabajos, ¿no? Por ejemplo, en este del libro de Richard Light, ¿no? Donde nos evalúa las causas más importantes de derrame pleural maligno, estudiado en dos series, ¿no? De estos investigadores, Sprich y Anderson, donde nuevamente nos menciona lo mismo, ¿no? Pulmón, mama, linfoma, ovario, ¿no? Sarcomas, estómago, páncreas, colon, etc. Entonces, esa es la frecuencia, ¿ok? Siempre hay que pensar en esos órganos. Y acá tenemos otra tabla, ¿no? De otra literatura, ¿no? Que evalúa también el lugar del tumor primario, ¿no? Están las series de Hugh, de Sears, de Johnston, Chernoff, Soldier, etcétera, ¿no? Que también reafirman lo mismo, ¿no? Pulmón, mama, linfoma, tracto gastrointestinal, genitourinario, aquí ya lo engloban un poquito más, ¿no? Y otros que pueden ser desconocidos, ¿no? O de tipo primario, que son menos frecuentes. Siempre pensar pulmón, mama, linfoma, tracto gastrointestinal, ovario, ¿no? Eso es lo más frecuente, ¿ok? La patogénesis básicamente está dada por la obstrucción linfática, ¿no? Hay un aumento de la permeabilidad pleural, ¿no? Hay mayor producción de factores de crecimiento del endotelio vascular, hay obstrucción del conducto torácico, ¿no? En el caso de los linfomas se produce el quilotórax, ruptura del conducto torácico, hay obstrucciones bronquiales, ¿no? Producto del crecimiento del derrame, formación de atelectasias secundarias, puede haber compromiso neumónico y con derrames paraneumónicos, puede haber compromiso del pericardio, algunas zonas de embolización, ¿no? O puede haber también, por ejemplo, presencia de derrames post-quimioterapia, post-radioterapia, por inflamación de la pleura, ¿no? O también por hipoproteinemia asociada al estado nutricional del paciente, por ejemplo. Entonces, la presentación clínica, como les había manifestado, básicamente es la disnea, ¿no? De esfuerzo, en un 50% de las veces, ¿no? La tos, ¿no? Sobre todo cuando son estadios iniciales o porque hay compresión de órganos vecinos, asociado a estado de consunción, vale decir, pérdida de peso, malestar general, anorexia o hiporexia, etc., ¿no? El dolor pleurítico más común en tumores benignos que en los derrames, que los tumores malignos, ¿ya? Dolor más de tipo sordo, lo refieren a malignidad, y muchas veces son asintomáticos también, ¿no? El derrame pleural de un solo lado está relacionado a la afectación primaria de la lesión, ¿no? Que se tratase, por ejemplo, de pulmón. Y como habíamos mencionado, el 70% de los derrames masivos, los derrames pleurales masivos, generalmente son de etiología maligna. Hallazgos tomográficos, ya los habíamos mencionado, solamente para repasarlos. Básicamente el engrosamiento nodular de la pleura, ¿no? Es el mamelonamiento, el crecimiento pleural como una morfología de corteza circunferencial, ¿no? El compromiso de la pleura mediastinal,
también, y el engrosamiento pleural más de 1 centímetro, ¿no? Eso es lo que tienen que tener en cuenta. La captación de contraste, ¿no? En todo el reborde de la pleura, aquí, todo este reborde, si hay una captación de contraste bastante importante, también es sugerente de malignidad. Las características del líquido pleural en un derrame pleural maligno es que el 95% son exudados. ¿Ya? Es bien raro encontrar que sea trasudado, salvo que haya un error ahí de interpretación o que sea un paciente que tiene, toma medicamentos para estimular diuresis, etcétera, que puedan alterar los criterios del AI, pero generalmente son exudados en 95%, ¿no? La mayoría cursa con elevación de la lactato deshidrogenasa, que también es un marcador importante, ¿no? Y hay lo que se denomina una, un falso empiema, ¿no? Si nosotros recordamos que el empiema se caracteriza por consumo de glucosa, ¿no? Aquí los tumores, los derrames pleurales malignos también tienen glucosa baja, ¿no? En las características bioquímicas del líquido pleural. Entonces, eso también es importante determinar. Características de exudado, lactato de deshidrogenasa muy elevada y consumo de glucosa, ¿sí? Esos son 3 puntos importantes. 4, el 60% son sanguinolentos, son derrames pleurales de tipo hemorrágicos, ¿no? Y generalmente tienen un pH ácido. En cuanto a su celularidad, los linfocitos generalmente son predominantes, ¿no? Y otras formas monocitarias también son frecuentes, ¿no? Mucho menos los polimorfos nucleares, vale decir los neutrófilos, salvo que haya una sobreinfección agregada. En cuanto a la citopatología, ¿no? El examen que se pide más frecuentemente es el análisis de células neoplásicas a través del Papa Nicolau, ¿no? O el block cell, ¿no? El bloque celular, ¿ok? Entonces, cuando ustedes hagan su toracocentesis, no se olviden de pedir citoquímico, Gram, tinción de Gram y cultivo Gram para bacterias, BK en líquido pleural, test de ADA en líquido pleural, LDH, vale decir lactato de deshidrogenasa en líquido pleural, y el examen citopatológico, Papa Nicolau o bloque celular, ¿ok? Y o bloque celular. El diagnóstico complementario al estudio del líquido pleural es la biopsia pleural, ¿no? Obviamente, y puede ser obtenida a través de la biopsia pleural a ciegas, si es que el derrame es masivo, ahí no hay pierde, puede ser a ciegas, y si no, no fuera tan grande el derrame, hay que hacerlo con guía ultrasonográfica, ¿no? También se puede hacer con guía tomográfica en algunos pacientes, ¿no? Que puede alcanzar un mejor rendimiento diagnóstico, sobre todo si la pleura está demasiado engrosada o presenta nodulaciones importantes para poder llegar hasta allí y poder tomar la muestra, ¿no? La biopsia pleural es el gol estándar para el diagnóstico de derrame pleural maligno. Obviamente que también se puede hacer a través de pleuroscopía, ¿no? O a través de videotoracoscopía, si el caso si en caso fuera necesario, ¿no? Entonces, el diagnóstico es con citología, llegamos a un diagnóstico en un 47-80% de los casos, con biopsia pleural entre 50 y 60% de los casos, dependiendo del rendimiento de la prueba, ¿no? Si es ayudado con guía ultrasonográfica, con guía tomográfica o con videotoracoscopía, ¿no? Los métodos invasivos ya los acabamos de mencionar, ¿no? Videotoracoscopía, toracoscopía médica o pleuroscopía, la biopsia pleural abierta si es que fuera necesario, y complementamos en caso de que se manifiesten células neoplásicas en la biopsia, en el resultado anatomopatológico de la biopsia, el estudio de inmunohistoquímica, ¿no? Para poder evaluar
de qué tipo de tumor se trata, si es un tumor primario de pleura, si es un tumor de pulmón o de otros órganos. El pronóstico, bueno, todo derrame pleural maligno nos está indicando que se trata ya de un estadio avanzado de cáncer, ¿no? Cuando un paciente presenta metástasis en pleura, ese es un estadio 4, es un estadio final de la enfermedad, ¿no? Es poco lo que se puede hacer por el paciente realmente. El tiempo de sobrevida no es mucho, ¿no? Y obviamente que la calidad de vida también va a ir decayendo, ¿no? A través de la escala de Carnot. Medidas terapéuticas. Básicamente son tratamiento paliativo, ¿no? Ningún tratamiento alarga la sobrevida. Solo se recomienda drenaje líquido pleural cuando el caso sea sintomático. Puede ser a través de tubos de drenaje torácico convencionales, colocación de catéteres intrapleurales, catéteres tunelizados por debajo de la piel, ¿no? Para drenajes repetitivos, ¿no? Y en el caso de no poder colocarlo, pues hacer la toracocentesis de manera recurrente, pero siempre con las medidas de asepsia eh, como requisito indispensable para evitar la infección del espacio pleural. Otras medidas terapéuticas, en el caso de que pueda realizarse, por ejemplo, ¿no? Si es un tumor primario de pulmón o una metástasis de mama, por ejemplo, o de ovario, ¿no? Que me está causando mucha molestia, ese líquido pleural, mucha disnea, yo puedo practicar un procedimiento que se llama pleurodesis, ¿no? La pleurodesis ya la hemos explicado, es un procedimiento invasivo en el cual se consiste en provocar una reacción inflamatoria de la hoja pleural, ¿no? Parietal, para que se pueda adherir a la visceral y, por lo tanto, desaparecer ese espacio real que se ha formado producto del derrame pleural, ¿no? Entonces, todo derrame pleural sintomático, que no me impida una adecuada reexpansión pulmonar y que sea parte del tratamiento paliativo de nuestros pacientes, está indicada la pleurodesis, ¿no? Pleurodesis química, pero no siempre es la solución al asunto, ¿no? Realmente hay factores predictores que me pueden indicar fracaso, ¿no? Como un pH muy ácido, mucho consumo de glucosa o una presión pleural elevada. No hay un consenso en cuanto a los calibres de los catéteres para drenaje torácico. Estos varían de tamaño, de acuerdo también a la constitución física del paciente y a la cantidad de líquido que puede existir o a la densidad del líquido también, ¿no? Generalmente, la pleurodesis se coloca el tubo de drenaje torácico y se instila una sustancia abrasiva, que puede ser un derivado tetraciclínico, puede ser una bleomicina, que es un agente antineoplásico, ¿no? Que se utiliza también como pleurodesis química, puede ser sustancias yodadas como yodopovidona, puede ser sangre autóloga, ¿no? Y en sala de operaciones se puede colocar talco pulverizado, ¿no? Entonces hay diferentes maneras de hacer pleurodesis, ¿no? Se coloca el tubo, se inyecta la sustancia abrasiva, irritante, ¿no? Se deja el agente disuelto ahí en toda la cavidad pleural, se mueve al paciente, una especie de chocolateo, como se dice criollamente, al paciente, ¿no? Lo mueves de aquí para allá. Obviamente que eso va a ingresar con lidocaína mezclada, porque no le vamos a inyectar una sustancia abrasiva sin anestesiarlo, porque la pleura eh, parietal tiene sensibilidad. Entonces, si le colocamos sin anestesia, el paciente va a gritar de dolor. Y así con todo el paciente igual tiene dolor, ¿no? Eh, Periodos de agitación psicomotriz, insuficiencia respiratoria transitoria, episodios de delirio, etcétera, ¿no? Fiebre, inclusive. Entonces se inyecta la sustancia, 50, 100 centímetros, ¿no? De la sustancia mezclada, elegida, y de allí se deja clampado por una hora como máximo. Algunos lo dejan de un día para otro, pero en realidad se ha visto que no hay mayor
tasa de éxito si es que lo dejas hasta el día siguiente clampado, ¿no? Y obviamente que después de eso, 24 horas, si el drenaje ha retornado menos de 100, 150, se retira el tubo, ¿no? Y se toma una radiografía de toras de control para ver la pleurodesis. Como les había mencionado, hay episodios de insuficiencia respiratoria, ¿no? Hipotensión, y si después de las 24 horas el líquido es más de 250, se puede valorar una nueva pleurodesis, aunque hay resultados muy controversiales, ¿no? Cuando se repite la pleurodesis, ¿no? Generalmente los mesoteliomas, por ejemplo, siempre fracasan, ¿no? Entonces la pleurodesis química, ya lo hemos dicho, puede ser con talco, con doxiciclina, yodopovidona, bleomicina. Antes se usaba nitrato de plata, pero eso ya no se usa porque es muy doloroso, se prefiere usar talco. La pleurodesis por videotoracoscopía, ¿no? También se utiliza con talco pulverizado o aerosolizado, o por abrasión, ¿no? de la pleura misma, ¿no? Con la pinza del videotoracoscopio se hace abrasiones, heridas, pequeñas heridas, para que por inflamación se pegue a la pleura visceral, ¿no? La fibrinolisis es un procedimiento invasivo donde se aplica fibrinolítico, sobre todo en derrames pleurales malignos tabicados, que no son frecuentes. Es un procedimiento bastante cuidadoso de realizar porque estamos inyectando sustancias que no son para, mejor dicho, son para disolver coágulos, ¿no? Entonces, puede ser bastante peligroso. Y otras medidas ya más heroicas son el shunt pleuroperitoneal. ¿En qué consiste esto? Cuando hay un pulmón que no reexpande, lo que se denomina pulmón atrapado, y había una pleurodesis fallida, ¿no? Y el paciente persiste disneico, se busca utilizar todo un sistema, ¿no? Que una el catéter pleural hacia un catéter que vaya al peritoneo, ¿no? Para que drene hacia el peritoneo. Entonces, eso es lo que busca para aliviar la disnea, ¿no? Así como existen las derivaciones ventrículo-peritoneales que hay en pacientes con hidrocefalia, también hay shunts pleuroperitoneales, pero no es frecuente utilizar. Entonces, acá tenemos un pequeño algoritmo, ¿no? Del manejo de los derrames pleurales malignos. Hay que evaluar primero el estado de sintomatología, está sintomático o asintomático. Si no tiene mayor síntoma, observación. Si tiene síntomas, obviamente hay que realizar toracocentesis terapéutica para aliviar la disnea, ver si respande el pulmón, si el pulmón está atrapado, si hay una cavidad pleural loculada, ¿no? Si hay una buena reexpansión y se forma nuevamente el líquido, hay que repetir la toracocentesis para volver a vaciar el líquido, ver la posibilidad de colocar un catéter tunelizado o un tubo de drenaje torácico con pleurodesis o una videotoracoscopía para una pleurodesis química, ¿no? Si es un pulmón atrapado, el catéter pleural tunelizado sería la opción más recomendada, ¿no? La pleurodesis no se recomienda y otro método más invasivo sería la decorticación de la pleura a través de cirugía, que es un procedimiento mucho más cruento, ¿no? Y si hay una cavidad pleural loculada, ¿no? Catéter tunelizado podría ser bastante bueno. La fibrinolisis, con mucho cuidado a través del tubo de tórax o a través de una toracoscopía médica, ¿no? O finalmente hacer una decorticación quirúrgica de esa loculación. Pasando al otro tema, el mediastino, básicamente para ver tumores de mediastino, debemos recordar por nuestra anatomía topográfica, ¿no? Que el mediastino puede dividirse en diferentes tipos de áreas, ¿no? A través de las líneas que se trazan, ¿no? Por encima de sus estructuras, de manera imaginaria, ¿no? Para poder abordar diferentes tipos de plano. Básicamente, los más clásicos son el plano anterior, ¿no? Que es el retroesternal,
el plano medio, que es el visceral, donde se encuentran pues, el corazón, la tráquea, el esófago, ¿no? La aorta, etcétera, y los ganglios. Y el plano posterior o retrovisceral, donde básicamente está todo lo que es la columna vertebral, ¿no? Que es la parte del mediastino posterior, que es asiento de los tumores de tipo neurogénico, ¿no? Y si trazamos líneas horizontales sobre estos planos verticales, vamos a obtener también finalmente 9 compartimentos, ¿no? Si ustedes suman aquí, en estas líneas paralelas, ¿no? Con sus trazos oblicuos, vemos que hay 9 compartimentos, ¿no? Entonces, básicamente eso es para poder establecer la localización de los tumores que se van a manifestar en cada una de estas áreas del mediastino. Acá tenemos diferentes tipos de abordaje por imagen, ¿no? Aquí en la imagen de la izquierda, en la parte retroesternal, el mediastino anterior, el mediastino medio, donde están las vísceras, y el mediastino posterior. Esta rayita de acá debería ser un poquito más acá. Este es un esquema, ¿no? También básicamente para ver las estructuras, anterior, medio y posterior, y también los planos horizontales, ¿no? Superior, medio e inferior. Dependiendo de en qué área se encuentra, pues vamos a encontrar los órganos, ¿no? O las estructuras que van a dar compromiso a la patología mediastinal. En la parte anterosuperior, por ejemplo, ¿no? Tenemos el timo, ¿no? Los ganglios linfáticos, tejido conectivo, tejido adiposo, las glándulas paratiroideas, ¿no? La tiroides, etc. En el mediastino medio, ya hemos dicho, los grandes órganos, el corazón con su pericardio, los grandes vasos, la tráquea, los bronquios, el esófago, los nervios vago, frénico, el conducto torácico y los ganglios linfáticos. Y en el mediastino posterior están todos los nervios intercostales, los ganglios espinales, la cadena ganglionar simpática, tejido conectivo, tejido linfático y estructuras neurales, ¿no? Todo eso da a acontecer los síndromes mediastínicos, ¿no? Los síndromes mediastínicos básicamente se caracterizan por la presencia de tumores y masas mediastinales, ¿no? O afecciones, perdón, inflamatorias, ¿no? Del mediastino, que se denomina la mediastinitis, ¿no? También puede haber presencia de aire en el mediastino, como se conoce como el enfisema mediastínico. Los tumores de mediastino son tumores generalmente malignos entre un 40 a 72% de las veces, ¿no? Un tercio de las masas mediastinales ocurre en menores de 2 años. Es una patología que se ve bastante en niños pequeños, sobre todo, ¿no? La patología mediastínica. Y existe una proporción casi igual entre tumores benignos y malignos sin tener en cuenta la edad. La supervivencia es bastante alta en niños pequeños, ¿no? A diferencia de los adultos, ¿no? Después de recibir un tratamiento. Esto se debe a que en los niños, por ejemplo, los tumores neurogénicos son más frecuentes, como el neuroblastoma, que tiene pronóstico favorable, a diferencia de las personas mayores, que los tumores más frecuentes de tipo mediastínico son los linfomas, ¿no? Que sí tienen, obviamente, menor probabilidad de sobrevida. Acá hay diferentes tipos de manifestaciones de tumores que pueden ser tipo benignos, ¿no? Como los tumores neurogénicos que acabamos de mencionar, los tumores del timo, ¿no? Que la mayoría son malignos, la presencia de quistes broncogénicos, tumores mesodérmicos, quistes pericardiocelómicos, quistes dermoides, por ejemplo, que tienen derivados del ectodermo, que pueden ser tumores que contienen cabello, uñas, dientes, por ejemplo, ¿no? Porque son derivados del ectodermo, son de origen benigno. Los bocios, ¿no? Los bocios endotorácicos o bocios sumergidos, como también se les denomina, ¿no? Son benignos y básicamente es crecimiento de la glándula tiroides hacia el espacio intratorácico, ¿no? Y los teratomas también, que son manifestaciones anormales derivadas de las hojas producto de la formación del embrión, ¿no?
Acá vemos un esquema en el cual podemos ver diferentes tipos de localizaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí en el mediastino anterior superior, tenemos a timomas, ¿no? Los tumores de timo, ¿no? Acá también pueden entrar los bocios, por ejemplo, los bocios sumergidos, los teratomas, los quistes dermoides, que habíamos mencionado en la parte anterior, ¿no? Los lipomas también, los quistes pericardiocelómicos muy cerca al corazón, ¿no? Derivados del celoma pericárdico. Esto ya es el mediastino medio, por ejemplo, ¿no? Y los tumores neurogénicos, que son propiamente del mediastino posterior. Lesiones vasculares, adenopatías, enfermedades del tracto digestivo, también pueden dar manifestaciones de tipo mediastinal, ¿no? Y los ganglios, ¿no? Los ganglios, las cadenas ganglionares, que se encuentran básicamente distribuidas por todo el árbol traqueobronquial, ¿no? Da origen a toda una nomenclatura que es muy utilizada en cáncer, que son las estaciones ganglionares, que actualmente se utilizan mucho para los procedimientos tipo EBUS, vale decir, la endoscopía por ultrasonido respiratoria, ¿no? Para el estadiaje de cáncer, por ejemplo, ¿no? Pero también son lugares de asentamiento de patologías linfoproliferativas o de manifestaciones metastásicas de otros órganos, como puede ser el cáncer de pulmón en primer lugar, ¿no? El cáncer de no células pequeñas tiene estadiajes ganglionares bastante importantes, ¿no? Las metástasis carcinomatosas, ¿no? Justo que acabamos de hablar del carcinoma broncogénico, por ejemplo, y los linfomas también que ya hemos mencionado, y tumores primitivos del mediastino. El cuadro clínico generalmente puede ir desde un estado de ser asintomático, vale decir, de no tener síntomas, de haber sido solamente un hallazgo por imagen, hasta tener otro tipo de manifestaciones producto del crecimiento de los tumores, ¿no? Principalmente la tos, la dificultad respiratoria, el dolor torácico de tipo opresivo, la dificultad para deglutir o la disfagia, la baja de peso en el caso de, por ejemplo, los trastornos linfoproliferativos, la disnea, ¿no? Y el síndrome de vena cava superior, que es una entidad bastante específica de patología mediastinal, ¿no? Ahora vamos a ver aparte ya como para finalizar esto. Acá tenemos patologías del mediastino anterosuperior, ¿no? Son los famosos timo- crecimientos de timo, ¿no? En niños pequeños, ¿no? Puede haber lo que se denomina la hiperplasia tímica, ¿no? Y eso no es patología, es un estado transitorio, ¿no? De crecimiento de la glándula del timo que va a ir involucionando conforme va creciendo el niño, ¿no? Entonces, el, hiperplasia tímica no se considera realmente una patología tumoral. Los timomas sí, eso sí se da más en adultos, ¿no? Y cuyo cuadro característico es un cuadro asociado a miastenia gravis, ¿no? Porque estos timomas tienen un origen de tipo autoinmune, ¿no? El bocio sumergido también se da en mujeres de edad media, ¿no? También se caracteriza por que el paciente consulta por una especie de disnea o sensación de cuerpo extraño, ¿no? Entre la tráquea y la parte de la laringe, ¿no? Como que una dificultad para tragar, ¿no? Para pasar saliva, etcétera, ¿no? Y cuando se hacen los exámenes se encuentra, pues, masas en el mediastino anterior, superior, ¿no? Que son característicos de bocio sumergido, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, eh, un ensanchamiento, ¿no? Aquí en la parte, ¿no? Que comprime la vía aérea, disminuye la luz de la vía aérea, es un bocio sumergido. Acá vemos la tráquea al centro y esto, donde están las B, es el bocio, ¿no? El bocio que está sumergido. Eso generalmente no debería estar ahí, ¿no? Eso debería ser, la glándula tiroides está por delante de lo que es el cartílago tiroides, ¿no? Entonces allí se encuentran los bocios y crecen hacia la parte del cuello, no hacia abajo, ¿no? Pero cuando son de localización cérvico-torácica, puede dar a este tipo de manifestación que se denomina bocio intratorácico o bocio sumergido o bocio enterrado, también le conocen, ¿no?
Entonces, acá vemos una foto röntgen, ¿no? En la cual vemos el bocio intratorácico, ¿no? Este ensanchamiento del mediastino anterosuperior está en relación al bocio intratorácico, ¿no? Esta es la localización, ¿no? De manera esquemática, donde está este círculo de color rojo, y esto pues es un ultrasonido en 3 dimensiones, ¿no? Que se puede evaluar el bocio con crecimiento, ¿no? Hacia el mediastino anterior. MA es mediastino anterior. Acá vemos una resonancia, ¿no? Donde vemos también el bocio con crecimiento hacia el mediastino anterosuperior. Y las masas tímicas, como les había manifestado, ¿no? Hay una hiperplasia tímica propia de la infancia y después este tipo puede malignizarse en etapa adulta, ¿no? Aquí vemos una radiografía de un crecimiento de la hipertrofia del timo, ¿no? Una, una especie de opacidad triangular, ¿no? Paramediastínica derecha, ¿no? Acá también vemos es una hipertrofia del timo, ¿no? Este es el signo de la vela, ¿no? El signo de la vela. Entonces, cuando vean ustedes estas imágenes en niños pequeños, ¿no? Menores de 2 años, eso se trata de una hiperplasia del timo, el signo de la vela, ¿no? Acá también hay hipertrofia tímica bastante grande, ¿no? Muchas veces lo pueden confundir con tumores o con neumonías, ¿no? Por ejemplo, este de acá es una radiopacidad, ¿no? Un signo de la vela, ¿no? Y que creen que es una neumonía y no es una neumonía, o creen que es una telectasis y no lo es, ¿no? Este es el signo de la vela, y en la tomografía se ve pues el tejido del timo, ¿no? La hiperplasia tímica. Los timomas se dan en gente de edad mediana ya, ¿no? Acá vemos que dan cuadros de miastenia gravis asociados, ¿no? Pueden ser invasivos, pueden ser degenerativos, pueden transformarse en neoplasias como el timolinfoma o linfoma de timo, ¿no? El linfoma de timo ya tiene un crecimiento más irregular, ¿no? Puede englobar estructuras vecinas como son los troncos venosos torácicos superiores, por ejemplo, ¿no? El carcinoma de timo, también relacionado a compromiso de las células neurales, las células APUT o las células de Kulczycki. 40% de ellos dan síndrome de Cushing, ¿no? Que también da manifestaciones, ustedes ya las conocen, ¿no? O, por ejemplo, él puede crecer de tal manera que puede invadir la vena cava superior y puede dar el síndrome de vena cava superior. Hay otros tipos de tumores que ya hemos mencionado, teratomas, quistes dermoides, ¿no? Seminomas primitivos, ¿no? Que son menos frecuentes. Acá está un teratoma, por ejemplo, calcificado, ¿no? Acá hay un teratoma calcificado, quistes mediastínicos, tumores de células germinales. Vemos acá, por ejemplo, este de acá es un tumor de célula germinal que invade la vena cava superior, también que da el síndrome de vena cava superior. Corioepiteliomas o seminomas primitivos, pueden dar atrofia testicular, ginecomastia, en gente joven sobre todo, eso es importante tener en cuenta, ¿no? Los quistes pleuropericárdicos, que ya los habíamos manifestado, el linfoma de No-Hodgkin, ¿no? Que da ensanchamiento mediastínico, y los tumores mesenquimales, que pueden ser varios, ¿no? Lipomas, fibromas, santomas, condromas, mixomas, etcétera, ¿ya? Y finalmente, el síndrome de vena cava superior, ¿no? Que vemos aquí, por ejemplo, esta es una fotografía de un paciente con síndrome de vena cava superior. Cuando vean ustedes ese tipo de imágenes de dilataciones, ¿no? De la circulación venosa colateral, con ingurgitación de las venas yugulares, ¿no? Un aspecto de plétora, enrojecimiento, algunas zonas de circulación pequeña o cabeza de medusa, como se le conoce aquí también a estas dilataciones, es el síndrome de vena cava superior, ¿no? ¿Balú está acá? No, no está Manuel. Ya, la compresión venosa se produce, pues, obviamente, por un impedimento de retorno de la sangre hacia el corazón derecho, ¿no? Y esto se produce por estructuras de tipo tumorales, ¿no? Los signos básicamente son cianosis, edema y ingurgitación venosa, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, paciente con bastante plétora, ¿no? Bien enrojecido, con ingurgitación yugular, cianosis periférica, debido
a ese crecimiento tumoral, ¿no? Que puede ser Bravollero. clínico. Acá vemos en la circulación colateral sustancial, como especie de arañitas vasculares, ¿no? Y este es un signo bastante importante, el signo de Pemberton, ¿no? Que se hace cuando el paciente presenta una congestión facial reversible después de haber elevado ambos brazos, ¿no? Eleva sus brazos y su cara se pone totalmente roja, ¿no? Bien roja, como si estuviera totalmente lleno de sangre, ¿no? Y el edema en esclavina también, ¿no? Se lo denomina así por esta parte del vestuario de esta monja católica, ¿no? Que usa especie de capucha blanca sobre su manto negro, ¿no? Se llama esclavina y produce edema de toda esta parte superior, ¿no? Con incrustación yugular, ¿no? Debido a una masa tumoral, ¿no? Se llama edema en esclavina. Muy bien, eso es lo que les quería presentar el día de hoy. Básicamente es una variedad de signologías, ¿no? En base a lo que es patología pleural y mediastínica. Si tuvieran alguna pregunta, si no, repasen bien esta clase porque de aquí van a venir varias preguntas para el examen del 31, ¿ok? Listo, chicos. Nos vemos. Hasta la próxima. Que estén muy bien. Gracias, doctor.